Hola, hoy no hay olis, no hay sonrisa, nada, porque estoy emputado. Tengo la sangre hirviendo. Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. 1, 2, 3, 4. ¡Oh, oh, oh! ¡Con las manos arriba, eso! Hola, estaré hablando de la gestión de datos. Entonces, ¿qué es la gestión de datos? Imagina que los datos son como una enorme colección de piezas de Lego en una habitación. Si esas están todas tiradas, es un caos. La gestión de datos es el trabajo de organizar esta habitación. No se trata de solo guardar las piezas, sino de recopilarlas, almacenarlas, protegerlas y usarlas. Pero, ¿qué quiere decir esos términos? Recopilarlas sería saber cuántas piezas rojas y cuántas azules tengo. Almacenarlas sería guardarlas en cajas etiquetadas para que no se pierdan. Protegerlas sería ponerles un candado para que nadie se las lleve, o sea, seguridad. Y usarlas para tener un plan para saber qué puedo construir con ellas, o sea, análisis. Y en resumen de todo eso es el proceso completo de cuidar la información de forma eficiente, segura y útil. Ahora hablaremos de las características de una gestión de datos, donde encontramos accesibilidad, precisión, relevancia, escalabilidad, flexibilidad y por último interoperabilidad. La precisión es muy vital, ya que nos brindan datos que sean correctos y fiables. Creo que sin esto nos daría muchos resultados, muchos datos que son inexactos. Y eso nos puede como a desinformar y nosotros desinformar a muchas más personas. La relevancia, que son los datos que deben ser pertinentes y aplicables a las necesidades específicas tanto de los usuarios como de las organizaciones. La escalabilidad es la capacidad del sistema para manejar cantidades crecientes de datos y usuarios sin comprometer el rendimiento. La flexibilidad se refiere a la capacidad del sistema para adaptarse a nuevos requisitos o cambios tecnológicos. Y por último tenemos la interoperabilidad, que es la capacidad que tienen diferentes sistemas de gestión de datos para trabajar juntos, compartir y utilizar información sin problema. ¿Qué relación tendrá la bibliotecología con la gestión de datos? Para empezar, haré una pregunta. ¿Por qué esto le importa a la bibliotecología? La respuesta es muy simple. La gestión de datos es la herramienta que le permite al bibliotecólogo dejar de ser un guardián de libros para convertirse en un gestor estratégico de la información de la era digital. Entonces, ¿qué afinidad tendrá? La afinidad es muy directa. Antes la bibliotecología se enfocaba en administrar objetos físicos, como son los libros. Hoy el foco está en administrar la información digital y los datos que se generan alrededor de estos objetos, como quién lo lee, cuándo, dónde lo busca, qué otros recursos consume y así. El primer beneficio es la optimización de operaciones. La gestión de datos permite a la biblioteca tomar decisiones basadas en evidencia, no en intuición. Por ejemplo, una biblioteca tradicional podría adivinar qué libros comprar. Una biblioteca moderna analiza los datos de préstamo, las tendencias de búsqueda y el uso de bases de datos. Si el 80% o más de los usuarios buscan más tendencias de sostenibilidad, la biblioteca optimiza su presupuesto comprando más recursos sobre sostenibilidad. Esto ahorra dinero y asegura que la colección sea relevante. El segundo beneficio es la personalización de servicio. Piensa en cualquier plataforma digital que usen, como Netflix o Spotify.
Esas plataformas usan sus datos para hacer las recomendaciones. La gestión de datos permite a la biblioteca hacer lo mismo. Al gestionar eficazmente los datos de un usuario, siempre respetando la privacidad, la biblioteca puede recomendarle un recurso específico que realmente necesite, mejorando su experiencia y haciendo que el servicio se sienta mucho más útil y a la medida. Finalmente, la gestión de datos refuerza el pilar ético de la bibliotecología. La protección de la privacidad. Históricamente, el bibliotecario ha sido el defensor de la privacidad del lector. Hoy el reto es mayor porque maneja datos sostenibles que leen, que buscan. La gestión de datos proporciona las herramientas técnicas y los marcos legales, como el RGPD, para asegurar que mientras usemos la información para mejorar el servicio, también la protegemos rigurosamente, manteniendo la confianza del usuario. En conclusión, la gestión de datos no es una técnica externa, sino el futuro de la profesión. Es lo que permite a la bibliotecología seguir siendo eficiente, relevante y sobre todo ética en el mundo impulsado por la información. Origen y evolución. La gestión de datos surgió a mediados del siglo XX, cuando las empresas empezaron a generar grandes volúmenes de información que ya no podían manejar manualmente. En los años 50 y 60 los datos se almacenaban en archivos planos, usando tarjetas perforadas o cintas magnéticas. No existían bases de datos como hoy, solo podían guardar y recuperar los datos básicos. Las dividí en 6 etapas importantes. Comenzando con los años 1970, en los 70 surgió el modelo relacional creado por Edgar F. Kolff en IBM. Esto permitió organizar los datos en tablas y acceder a ellas fácilmente con un lenguaje llamado SQL. En los años 1980 las bases de datos se expandieron a las empresas. Se empezaron a hablar de calidad y seguridad de los datos y se automatizaron muchos procesos. Con la llegada del Internet en los 90 creció el volumen de información. Nacieron los almacenes de datos que ayudaban a analizar información para tomar decisiones empresariales. En los años 2000 apareció el Big Data y el almacenamiento en la nube. Surge bases de datos NoSQL y herramientas como Hadoop capaces de manejar grandes cantidades de información digital. Por último, 2010 en adelante. Actualmente la gestión de datos está conectada con la inteligencia artificial, la analítica y la ética digital. Los datos se consideran un recurso valioso igual que el dinero o la energía. Ya por último hablaré de los desafíos actuales. Claramente todo esto no es fácil, las bibliotecas se enfrentan grandes retos al manejar muchísimos datos y entonces en esos desafíos hablaré del volumen, la privacidad y ética. Por último, las habilidades. ¿Qué quiero decir con volumen? Simplemente demasiada información. Es gestionar una cantidad abrumadora de datos. Es un desafío muy técnico y claramente esto requiere mucha dedicación, de tiempo y de atención. La privacidad y ética es la más importante. Este es el gran dilema. Las bibliotecas manejan datos muy sensibles, como qué leo, qué lees, qué buscas, tus datos personales. El reto es usar los datos para mejorar el servicio sin violar la privacidad del usuario. Deben cumplir con unas leyes de protección de datos muy estrictas. Entonces, si se vulnera uno de estas leyes, claramente va a tener consecuencias las bibliotecas. Y por último, habla de los desafíos que enfrentan como la profesión de bibliotecario, que enfrenta 3 barreras principales, que uno sería la brecha de especialización, que se requiere un salto de habilidad, técnicas avanzadas como el análisis de datos, gestión de bases de datos, que son como ajenas a las formaciones tradicionales. La segunda sería la barrera de recursos, que es la capacitación especializada
es costosa y es difícil encontrar el tiempo y el presupuesto para implementar en las instituciones. Y por último, que sería la velocidad de la tecnología, ya que este es un desafío constante, hay que establecer un sistema de formación continua para que el personal se mantenga actualizado con las leyes de privacidad y las herramientas tecnológicas que cambian rápidamente. Muchísimas gracias por ver este video y escucharlo. Espero que hayan entendido qué es la gestión de datos, sus características, su origen y evolución, desafíos y qué afinidades tienen con la bibliotecología. Muchísimas gracias.